Hoy realmente haremos honor a la palabra archivo y para esta entrega te traemos una historia al mejor estilo lejano oeste. Se trata de un hecho ocurrido en el año 1941 en Colonia Oro Verde, Misiones, que entrelaza a bandoleros paraguayos dispuestos a todo y la muerte del primer gendarme caído en ejercicio de su deber en el país. Bienvenidos a un archivo criminal de época. Para darnos cuenta del contexto de esta historia, en ese momento Misiones aún no había sido declarada como provincia, estatus que recién obtuvo a partir del año 1953. Hasta ese entonces estaba declarada como Territorio Nacional de Misiones, una zona geográfica que históricamente fue epicentro de disputas con paraguayos y brasileños. La colonia Oro Verde, en tanto, fue fundada por inmigrantes suizos en el año 1925, en el mismo año en el cual se fundó el diario El Territorio, y es por eso que esta historia ya fue reflejada en las páginas de nuestro vasto archivo. El hecho puntual que vamos a relatar hoy ocurrió el 7 de octubre del año 1941 en la zona costera de Oro Verde, una colonia ubicada entre las localidades de Capiobí y Puerto Rico. Por ese entonces, los colonos y cooperativistas de la zona ya habían sido blanco en varias oportunidades de bandoleros paraguayos que cruzaban el río Paraná para cometer asaltos y huir con los botines hacia su país. Uno de esos grupos era liderado por un paraguayo conocido como Regino Vigo, un ex integrante del grupo Los Macheteros de la Muerte, perteneciente al ejército paraguayo en la Guerra del Chaco y quien luego del enfrentamiento bélico se transformó en bandolero. Una figura que aún hasta hoy encierra innumerables mitos y leyendas. Para muchos, Vigo era un asesino sanguinario, mientras que para otro era una especie de Robin Hood que se dedicaba a robarle a acaudalados colonos argentinos para luego repartir sus botines entre paraguayos empobrecidos después de la guerra. Ese 7 de octubre de 1941, los lugareños de la ribera del Paraná en Colonia Oro Verde llegaron a advertir movimientos sospechosos del lado paraguayo y, teniendo en cuenta los antecedentes de violentos asaltos que habían sufrido recientemente, decidieron organizarse para defender el territorio y para ello también dieron aviso a las autoridades del lugar, entre ellos la policía y la Gendarmería Nacional Argentina. Al decir antecedentes nos referimos, por ejemplo, a unos meses antes, cuando al menos 12 bandoleros paraguayos irrumpieron en un establecimiento de Puerto Mineral donde asaltaron y asesinaron al contador y dejaron gravemente herido a 2 guardias. Teniendo eso presente, los lugareños de la zona decidieron organizarse para detener una posible nueva avanzada de bandoleros paraguayos. Los primeros movimientos sospechosos fueron advertidos cerca de las 19, en tanto que para las 21 ya había sido comisionada al lugar un grupo de 11 gendarmes. Entre ellos se encontraba el oficial Miguel Ángel Tripepi, un gendarme de apenas 21 años que hace un año había ingresado a la Fuerza Nacional y que su primer destino fue venir al Territorio Nacional de Misiones. Los uniformados entonces se dividieron en 6 grupos para proteger los establecimientos que podían ser objetivo de los maleantes paraguayos, quienes, fiel a su estilo, planificaban sus golpes con total perfección. Y para ese entonces, tanto en Colonia Oro Verde como en otras localidades aledañas, recién se habían realizado cosechas tanto de yerba mate como de té, por lo cual sabían que los colonos de la zona tenían dinero fresco. Minutos después de las 21 comenzaron a llegar las primeras canoas con Vigo al mando. Se cree que en total eran 5 las embarcaciones que llegaron con aproximadamente entre 12 y 20 personas. Allí se desató un intenso enfrentamiento a tiros y que incluso hubo momentos de combate cuerpo a cuerpo. Según narran las crónicas de la época, los gendarmes desde el monte cubrían a tiros el territorio misionero, mientras que los bandoleros paraguayos cubrían su retirada de la misma forma, a los tiros. En ese marco se recolectaron evidencias que dieron cuenta de aproximadamente 60 disparos ejecutados por los efectivos de Gendarmería Nacional frente a unos 300 disparos efectuados por los bandoleros paraguayos, quienes en ese momento estaban armados con piripipí, un fusil ametralladora de origen boliviano y con alto poder de fuego. En medio de ese reguero de pólvora, el gendarme Miguel Ángel Tripepi fue alcanzado por varios disparos y cayó abatido en el suelo. Sin embargo, eso no fue suficiente para los maleantes paraguayos, quienes incluso se acercaron al cuerpo para quitarle el arma que aún empuñaba en su mano y para ejecutarle los tiros de gracia. Según se pudo establecer posteriormente,
Tripepi recibió un total de 10 disparos. En ese momento, Miguel Ángel Tripepi se convirtió en el primer gendarme caído en ejercicio de su deber en la historia del país. Se había especulado con la posibilidad de que el objetivo de Vigo y su grupo era asaltar el establecimiento de un conocido colono de la zona llamado Juan Weiss, pero en realidad luego supieron que el objetivo en realidad era volver a golpear en Puerto Mineral. El accionar de la gendarmería y de los lugareños de la zona en ese momento impidieron entonces un nuevo asalto por parte del grupo extranjero. Pero en su retirada los maleantes paraguayos se llevaron consigo al encargado del puerto del señor Weiss y a su esposa. El encargado del puerto se llamaba Reginaldo Isque y era de nacionalidad paraguaya, por lo cual en ese momento se tejieron dos hipótesis en torno a su secuestro. La primera hipótesis indicaba que posiblemente Isque era cómplice de los maleantes paraguayos y que fue llevado nuevamente a Paraguay para evitar problemas en Argentina, mientras que la segunda teoría apuntaba en que en realidad Isque fue delator de los maleantes paraguayos. Esa segunda hipótesis finalmente fue la exacta, ya que días más tarde el cuerpo de Weiss fue encontrado del lado paraguayo. Había sido acribillado a balazos justamente porque lo acusaron de delator del golpe que planeaba el grupo de Vigo. Su mujer se cree que logró escapar y nunca más se supo de ella. Ese enfrentamiento se transformó en un hito en la historia de Colonia Oro Verde. Los asaltantes paraguayos nunca más volvieron a perpetrar un golpe de estas características y el gendarme Miguel Ángel Tripepi se transformó en un emblema y guía para las generaciones posteriores de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes aún hasta hoy, 79 años después, le siguen rindiendo homenaje. Respecto a Vigo, la historia oficial asegura que fue asesinado en Semana Santa del año 1942. Algunos dicen que lo mató la tropa paraguaya que estaba tras su búsqueda después de lo ocurrido en Colonia Oro Verde, mientras que otros aseguran que en realidad fue asesinado por sus propios compañeros luego de romperse un pacto de juntos hasta la muerte. La leyenda, por su parte, indica que el verdadero cuerpo del bandolero Regino Vigo nunca apareció y eso alimenta el mito. Incluso algunos aseguran que fue él mismo el que inventó su propia muerte y que a partir de eso pudo escapar hacia Brasil, donde disfrutó de todos sus botines obtenidos. Lo cierto es que Oro Verde fue marcada literalmente a fuego por este suceso ocurrido en el año 1941 y el territorio ya estuvo ahí.